Muy buenos días, soy Mayra Zamora, maestrante en educación básica. Hoy día les voy a tratar un tema acerca de la fisiología humana. Como siguiente tenemos la función de relación, percepción de la información. El ser humano nota cómo cambia su entorno gracias a la información que proporcionan los órganos de los sentidos. La información recibida por los órganos de los sentidos se dirige hacia el cerebro, procesa la información y decide cómo va a responder nuestro cuerpo. Función de relación con la interpretación de la información. Es el conjunto de procesos por los que los seres vivos obtienen información del medio que nos rodea y también del interior de nuestro organismo y elaboran respuestas adecuadas en cada momento. Tenemos los hábitos saludables y cuidado de los órganos y sistemas integrantes de la función de relación. Para mantener una buena salud es necesario practicar hábitos saludables durante nuestra vida. Para ser motivo de enfermedades graves. A veces solemos desarrollar conductas que a largo plazo producen efectos nocivos en nuestros cuerpos. Hábitos saludables que tenemos relacionados con el aparato locomotor, para el cuidado del sistema nervioso y para los órganos de los sentidos. Hábitos saludables con lo que corresponde al sistema de los sentidos, ¿sí? Una sería para el tacto, lo que cual nos dice evitar exponernos demasiado a las temperaturas muy fuertes, ¿sí? O exponernos a las temperaturas muy bajas. Tenemos otro, lo que es para el olfato, ¿sí? Deberemos nosotros todos los días hacer nuestra limpieza de nuestras fosas nasales. Lo que sería para el gusto, debemos consumir alimentos saludables, evitar bebidas frías, evitar lo que son comidas muy calientes, ¿sí? Por lo que esto produciría daño en nuestras papilas gustativas. También debería ser el cepillado de todos los días, 3 veces al día como mínimo, ¿sí? También tenemos el otro hábito saludable que sería para la vista, en la cual nosotros todos los días debemos lavar nuestros ojitos solo con agua, evitar lo que es el uso del jabón, ¿sí? Otro hábito sería para el oído, evitar estar expuestos a ruidos muy fuertes, y si lo vamos a estar, pues debemos tratar de proteger nuestros oíditos con algún taponcito, ¿sí? Tenemos también por lo que es el sistema nervioso. ¿Qué hay que tratar de hacer? Nuestro hábito saludable es todos los días descansar bien, descansar mínimo las 8 horas. Tenemos que también vigilar nuestra presión arterial, controlar lo que es el corazón, ¿sí? Evitar fumar, evitar ingerir bebidas alcohólicas. También tenemos el siguiente hábito saludable para nuestro aparato locomotor, la cual sería realizar ejercicio todos los días, no importa la edad que tengamos, beber abundante agua y tener una alimentación adecuada. Continuamos con la función de reproducción. La función de reproducción es otra de las 3 funciones vitales que se basa en la información de nuevos individuos con las características similares a sus progenitores. En el caso del ser humano, ¿sí? La función de reproducción permite la formación de nuevos individuos a partir de la unión de la célula sexual femenina y la célula sexual masculina. Tenemos aquí lo que es la pubertad, ¿sí? Comprende el periodo de edad muy amplio entre los 10 y los 20 años. Aquí se produce una serie de cambios físicos distintos según el sexo, ya sea femenino o masculino. Aquí tenemos algunos de los cambios según el sexo. Aquí vamos con las chicas, o femenino o chicas, que sería ¿cuál? El aumento del tamaño de sus pechos, aparece el vello en la pubis y las axilas, el crecimiento brusco que ellos tienen, ¿sí? El ensanchamiento de las caderas y se inicia lo que sería la menstruación. En lo que corresponde al sexo masculino o chicos, aparece el vello, lo que es en la cara, en el pubis y las axilas. Aumenta el tamaño de los órganos reproductores, se produce un crecimiento brusco y la voz se hace más grave. Se producen también las primeras eyaculaciones. Les voy a presentar un pequeño video.
¿Qué es la fisiología humana? El organismo humano es capaz de sobrevivir en una gran variedad de condiciones ambientales. Puede vivir en selvas, montañas, ciudades muy pobladas o incluso desiertos. Puede soportar el calor de un verano en la India o el frío de un invierno en Nueva Inglaterra. Con un entrenamiento adecuado se puede aclimatar a cambios de altitud mientras escala el Everest o sobrevivir mientras corre una maratón de 42 kilómetros. La fisiología humana es una ciencia biológica que explora muchos de estos temas interesantes. Fisiología deriva del término griego fisio o physis, que significa naturaleza, y logía, que significa estudio, tratado o ciencia. Es decir,